Vas a publicar un libro próximamente, sigues escribiendo 2 veces por semana en el Reforma. Podrías estar retirada, leer, viajar. ¿Qué es lo que te mantiene con estas ganas de seguir creando, de seguir teniendo un impacto? La curiosidad, tratar de entender por qué pasan las cosas. La curiosidad a mí me mantiene muy viva, la creatividad cura, la voluntad, la honestidad, el ser agradecida. Voy a cumplir el año que viene 80 años. Tengo mis nietos, verlos crecer es un privilegio. Eso me llena mucho. Me despierto y me digo, count your blessings. Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Alto. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos el honor de contar con nosotros con Guadalupe Loaiza. Hola, Gracias. Guadalupe. Hola, Bienvenida. Gina, ¿cómo estás? Hola, Ma, Hola, bienvenida. Federico, qué gusto de estar aquí. Ya salió el peine. Ya salió La el mamá peine. de Federico. Y fue Federico, luego se proyectó. Modo, yo quería que fuera misterio, pero bueno. Oye, Guadalupe, comienzo contándote que yo siempre que le preguntaba a Federico quién creía que era un buen emprendedor, siempre te mencionaba. Qué bueno. Porque si bien, o sea, si tú no has creado startups, pues la verdad es que tu carrera ha sido muy emprendedora y eso es lo que hacemos aquí en Alto. Nos gusta transmitir este espíritu para que más gente también se motive a emprender. Entonces, yo sé que tú eres una máster de las entrevistas, pero esta entrevista va a ser muy diferente a todas las que haces, porque en esta no vamos a hablar ni de política ni de literatura, pero sí de tu carrera emprendedora. ¿Lista? Lista. Nos, nos encanta tu historia. Y entonces ya te estuvimos espiando. Y lo que queremos que nos cuentes es esta gran carrera de PR a la escritura. Y empieza con tu primer trabajo aquí en México. Cuéntanos cómo era ese primer trabajo, qué era, qué hacías. Bueno, yo empecé a trabajar muy jovencita, a los 16 años, en una empresa de fotocopiadoras que se llamaba Burmester S.A., en las calles de Viena. Y entonces yo, como recepcionista, que estaba a la entrada, tenía que sacar fotocopias a los clientes. Entonces, consistía en recibir a los clientes, preguntarles qué es lo que necesitaban, una fotocopia, etcétera, etcétera. Y me gustó mucho mi trabajo porque tenía que ver con la gente. Mis compañeras entonces de trabajo eran muy simpáticas y los agentes eran los que vendían las fotocopiadoras. Entonces venían y platicaban conmigo y ese fue mi primer trabajo. Oye, y de ahí te fuiste a hacer PR, o sea, relaciones públicas de marcas de lujo francesas. No, después de Burmester me fui al Banco Internacional. Es muy importante mi trayectoria en el Banco Internacional porque era un banco, bueno, de los mejores y el Banco Internacional era un banco muy prestigioso. Hacía pues muchas transacciones, muchos trámites internacional y yo era la PR, exactamente, ese era mi trabajo, decirle a los clientes caja 3, caja 2, caja 1. Entonces, o los acompañaba a sacar dólares o centenarios, y ese fue una época muy divertida porque tenía que ver con muchísima gente, y me acuerdo que después de las horas laborales, nos metíamos como 4 o 5 chicas al baño y yo les daba clases de protocolo y de cómo pintarse, cómo arreglarse. Entonces era el inicio de seguramente de lo que después, comencé a hacer. Pero el Banco Internacional sí fue muy importante. Ahí estuve trabajando cerca de 3 años. Y No, luego hombre, ¿cómo fui no? a edecán en los Juegos Olímpicos. En fin, siempre he estado en contacto con la gente y siempre internacionalmente, porque me ocupé de la prensa durante los Juegos Olímpicos con reporteros, periodistas internacionales. Oye, ¿y cómo llegaste a Nina Ricci? Como que a partir de ahí es en donde comienza realmente tu carrera emprendedora. ¿Cómo llegaste a Nina Ricci? ¿Qué hacías ahí? Casada, ya casada, tú eras muy niño, muy chiquito, tenías casi 8 o 9 meses y conocí de una forma muy indirecta porque tu papá jugaba en el Club France Tenis con Claude Lalande, que era uno de los jefes de Nina Ricci. Y lo trajo a comer. Entonces vino, tenía ya a Diego
y a Federico eran ya 2 hijos, ya responsabilidad como mamá. Y entonces, mientras comíamos, me decía: "Necesito una chica para que trabaje para nosotros". Ay, pues mira, yo conozco muchas amigas, y se las describí, y se las describía. Me dice: "Ay, pues todas me interesan". Y de pronto ya se fue, nos despedimos, iba a París ese día, y de repente me llama por teléfono. Le dije: "¿Qué pasó, Claude? ¿Que te olvidó algo?". Y me dice: "No, es que quiero que tú seas las relaciones públicas". Digo: "¿Cómo? Si te di muy buenos, información". Y así empecé en 1979. Ese trabajo me enriqueció, no monetariamente, pero como experiencia, vitalmente, porque aprendí con otra mentalidad, una mentalidad muy francesa, muy concentrada, muy disciplinada, y entonces me volví el puente entre México y Francia para representar Nina Ricci. A mí me tocaba buscar licenciatarios, es decir, fabricantes que copiaran los modelos de Nina Ricci, hacer desfiles Nina Ricci, abrir boutiques Nina Ricci. Aprendí muchísimo. Aprendí mucho. Durante 15 años trabajé como relaciones públicas para esta casa transnacional, que era la más importante en lo que se refiere a los perfumes. Me acuerdo que decía que se vendían cada 2 minutos 2 frascos de L'air du Temps. En fin, era una empresa transnacional que tenía mucho éxito en Japón, en Estados Unidos, en América Latina. En fin, entonces yo tenía esa responsabilidad de representarlos ante los fabricantes y con desfiles de modas. Bueno, Guadalupe, está increíble esta historia y ciertamente aprendiste muchísimo, pero si estabas tan feliz, ¿qué fue lo que te dejó dejar la moda? Yo estaba feliz, estaba feliz, efectivamente, con mis jefes franceses, porque, bueno, estar en contacto con la moda, con la creatividad, con el arte, porque es arte, todo eso. Sin embargo, mi vida dio un giro 180 grados, en 1982. Entonces, empezaba a estudiar en el taller de Elena Poniatowska. Y me gané el segundo lugar del concurso de cuento, pero, con compañeras que llevaban años en el taller, y yo llevaba 3 meses. Entonces, se me echaron todas encima. Me dijo que eso que yo había entregado como cuento no era literatura. Lo gané. ¿De qué era Entonces, el cuento? ¿De qué era el cuento, Ma? era un cuento que se llamaba El encanto discreto de la burguesía de las lomas, inspirada en la película de Luis Buñuel, El discreto encanto de la burguesía. Es decir, ya empezaba yo a ser más crítica. Fue muy extraño porque yo vivía en un mundo privilegiado, ¿Vivías en las maravilloso, lomas? estético, y comencé a tomar conciencia. Digamos que tuve una crisis de conciencia tardía, a los 38 años. Tarde. Muy joven, muy joven. Bueno, muy joven. Y entonces, un día leí a Cristina Pacheco en el Uno más Uno se acababa de publicar, de lanzar, inspirado en el periódico de El País. Y un domingo en la noche leo a Cristina Pacheco que habla de las historias de Mar, se llamaba su sección, y hablaba de una historia muy triste, de una familia muy pobre, muy modesta, algo que había pasado en el metro, en fin. Entonces yo cuando terminé de leer el relato dije, bueno, así como ella habla de la clase más desafortunada, a mí me gustaría hablar de los privilegiados. Eso es lo que pensé el domingo en la noche. El lunes por la mañana, al mediodía, voy a recoger unos cojines que había mandado a hacer con un tapicero por patriotismo. Llego como a las 4:30 y me dice el tapicero: "No, güerita, no están sus cojines, venga dentro de 2 horas". Digo: "¿2 horas? ¿Y qué quiere que haga en 2 horas?". No, pues váyase a tomar un café, aquí yo se los tengo en 2 horas. Bueno, pues de pronto me acordé que el Uno más Uno, el periódico, estaba en la colonia Nochebuena, en las calles de Corregio, por el toreo. Dije: "Ay, no, pues me queda muy cerquita, a la altura del Patriotismo". Voy, dije: "Tengo 2 horas", me presento, me veía como un bicho raro en ese diario, pues eran muy bohemios, hippies, intelectuales muy aguerridos y demás. Entonces, que quise hablar con el subdirector, que era un señor Narváez. Ay, señor Narváez, quiero decirle que quiero colaborar en el diario, pero no quiero poner mi nombre. Es que aquí uno se responsabiliza, me dijo, de lo que uno escribe. Ay, dije, pues yo no quiero poner, ¿no? Yo quiero que no aparezca mi nombre porque no. Dice, y no es conmigo, vaya usted con el subdirector del Uno más Uno, que era Miguel. Entonces, Oye, como contexto nada más, Ma,
Sí. ¿Por qué no querías poner tu nombre? Sí. Porque hablaba nada menos que de las niñas bien, de esa burbuja, esa jaula de oro, ¿verdad? O sea, querías hablar de tus vecinos y de tus conocidos y de tus De amigos. mis conocidas. Entonces dije, imposible. Yo me movía en ese mundo, Jimena y Fede. Entonces dije, no, me van a sentir traidora de clase, espía, grata, descastada, como después me dijeron. Y entonces hablé con Granado Chapa, que entonces era el periodista. Ahorita hay muchos periodistas, muchas columnistas, hay mucha competencia, pero entonces no había tanto. Entonces, Granado Chapa le dije, mire, acabo de ganar el concurso de cuento, le platiqué más o menos, y me gustaría colaborar en el diario. Dice, mire, no le garantizo nada, hay problemas de papel. Entonces había una paraestatal que se llamaba PIPSA, que es la empresa que entregaba el papel a los diarios y controlaba así la libertad de expresión o la supuesta libertad de expresión. Entonces dice, escríbame algo sobre las devaluaciones. Estamos hablando de agosto de 1982, ya casi al final del sexenio de López Portillo. Y dije, bueno, ¿cómo no? Déjeme ver, voy a tratar, voy a intentar. Yo, imagínate, autodidacta, no tenía ni idea de la economía ni de la política. Entonces ya me fui a la casa y... Oye, Ma, ¿y por qué crees que o sea, tú llegaste, una sí. señora de las lomas, perdida en esas calles, perdida en ese entorno, bohemio? ¿Por qué crees que te abrieron la puerta, te dejaron? Porque hice un pequeño paréntesis en mi presentación, les dije, tengo una sobrina, la hija de mi hermana, que está casada con el hijo del presidente López Portillo. No, bueno, se les prendieron los ojitos, ¿verdad? Dijeron, pues aquí está una vocera, nos va a platicar cosas que no nos enteramos de otra manera. Y eso les llamó la atención, que una parienta indirecta o directa, porque mi madre era prima segunda de López Portillo, y además yo era tía de, de la recién casada con José Ramón López Portillo. Eso fue el mejor gancho. Así me dijo, bueno, entregue usted algo y vamos a ver si se puede publicar. Entonces dije, me parece muy bien. Entonces llegué a mi casa, ya era tarde, nunca pasé por los cojines, pues ya era muy tarde. Han de estar ahí todavía, gracias a la impuntualidad mexicana. Y entonces ya escribí un texto, imaginé a dos señoras hablando por teléfono, entonces se cortaba mucho el teléfono, que estaban hablando de la cabina. Se sigue cortando, Ma. Sí, ¿verdad? Uf, Sí. se sigue cortando. Una conversación en Tarahumara, que está muy cerquita de Paracaima, donde vivía, con dos señoras quejándose de que ya no iban a poder por las devaluaciones, el dólar estaba a 70 y tantos, y entonces una le decía, es que no me voy a poder comprar mis zapatos talla 8, porque aquí todos son una bola de chaparros, ¿y dónde me voy a comprar mis zapatos 8? El caso es que la otra decía, no, cállate, y yo necesito mi shampoo Vidal Sassoon, y necesito lo otro, en fin, era un diálogo de dos señoras quejándose de la devaluación, pero de una forma muy superficial y muy frívola. Y así fue, llevé mi texto, el martes en la tarde me dijo, ¿podemos publicarlo? Claro, claro. ¿Qué nombre vamos a ponerle? Ah, pues un seudónimo, porque yo no quería ponerle mi nombre. Y me puse Clara Garay. ¿Y por qué Clara Garay? ¿Quién era Clara Garay? Clara, el 12 de agosto es Día de las Claras, y Garay, mi papá se llama Loaesa Garay. Perfecto, perfecto. Y de ahí empezaste a publicar ya frecuentemente en el 1+1. A partir de allí, cuando ves un texto tuyo negro sobre blanco, ese gusanito no te suelta jamás. Ya te sientes muy importante, tu nombre, aunque salía Clara Garay, pero dices, ah, caramba, me van a leer, se va a publicar en otros estados. Es como cuando Jimena se ve en un podcast, ya no puede parar. Y entonces tiene que hacer más y grabar más. Es el equivalente en esta época. Me están Claro, molestando tu hijo, Guadalupe. te fijas, porque claro, dices, entonces, pues a lo mejor es mi vocación. Yo tenía destino con la escritura, y entonces a partir de ahí ya empecé a entregar constantemente mis textos, y como hablaban de la crisis en esos momentos, que era muy fuerte, pero sobre todo de un pequeñísimo sector de la sociedad mexicana, que era la alta burguesía mexicana.
Entonces llamó aún más la atención porque se publicaban estas crónicas en un periódico de izquierda, de oposición. Si las hubiera publicado en Novedades, no hubiera surgido el mismo efecto. Entonces, eso fue un plus, el que se publicaran en el 1+1 y después en La Jornada. No, buenísimo. Y ahí te va, esta es una pregunta muy padre, porque nosotros con los emprendedores tenemos un término que se llama Product Market Fit, que quiere decir que cuando tú lanzas algo y le sirve a la gente y la gente lo empieza a utilizar, es el Product Market Fit. Y aquí es muy bonito porque tú empezaste a escribir y empezaste a crear una audiencia. ¿Cuándo fue que tuviste este Product Market Fit, esta audiencia? ¿Y de ahí qué pasó? Bueno, te voy a decir, el primer texto salió el 22 de agosto de 1982. Esto fue un jueves. El domingo fuimos a una comida en Tepoztlán, a casa de los señores Toledo, y la hija mayor, Cookie, le dice a su mamá, mamá, ¿no leíste una señora vaciala, chistosísima, que se llama Clara Garay, y que escribió un texto? Entonces se llamó el texto Con el alma en un hilo, porque claro, era llamada telefónica. Y le dice su mamá, no, yo no lo leí. Y me dice, Lupita, ¿tú tampoco leíste el texto de Clara Garay? Bueno, yo casi me ahogo, me atraganto, me desmayo. Ahí le dije, no lo leí. Ay, pues te lo mando, a ver cómo lo hacemos, te lo mando. No había internet, obviamente. Y a partir de ahí me dije, carambas, ese texto que yo encontraba tan vacuo y tan anecdótico, cómo había de alguna manera permeado, trascendido. Y así fue como, se puede decir, Jimena, que empecé con el pie derecho. Pero más bien fue, o sea, eso obviamente como que te generaba como un buen feedback de la audiencia, pero el momento clave fue el lanzamiento del libro de Las Niñas Bien, ¿no? Así es. ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo se dio eso? ¿Por qué pasó? Eso se publicó en 1985. Este año se cumplen 40 años. Estábamos en una mesa de periodistas y Ya una estabas en la dueña, mesa, mesa de desayuno. pero ya te invitaban a una mesa de periodistas, lo Sí, cual ya me invitaban una vez. Y Conchita Solana, hermana de Fernando Solana, que fue director del Banco de México y fue también secretario de Estado, me dice, tú eres niña bien, ¿verdad? Y yo, perdón, me llamó mucho la atención. Entonces dije, ¿seré niña bien? ¿Qué es ser niña bien? Y en ese momento yo atendía unas clases que me daban con un maestro argentino que se llama Mempo Giardinelli y le platiqué la anécdota. Pero está muy chistoso, Lupita. Tienes que escribir sobre las niñas bien. Ay, le dije, no, qué flojera. ¿Cómo escribir sobre las niñas bien? Por favor, escríbelas. Y entonces se me ocurrió hacer niñas bien por categoría. La niña bien mocha, la niña bien quiero y no puedo, la niña bien nueva rica, la niña bien, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto publicado en La Jornada ya, porque estamos hablando de 85. Entonces, estábamos con colaboradores y estaba un editor muy importante que se llamaba Andrés León, de la editorial Océano. Entonces me dice Andrés León, me dice, oye, también quiero publicar tus crónicas. Ay, le dije, no, ¿cómo vas a publicar mis crónicas? Pero ¿cómo? Si no hay nada más viejo que el periódico de hoy, ¿verdad? No, déjame publicar tus crónicas. Entonces dije, bueno, pues si quieres. Entonces dice, y le voy a poner Las Niñas Bien. Dije, no, imposible. Ahí sí, no, dije, no. Dice, es que no puedes tú decidir, porque el editor, los editores siempre tienen el derecho de elegir el título de la obra. Entonces no tuve de otra, más que en 85 salió publicado. La presentación fue genial, tengo ahí toda la crónica, tal como lo cubrieron los medios. Lo presentaron Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Edmundo Valadez. Y el libro se vendió como pan caliente. En esos momentos me acuerdo que salió un libro de Milán Kundera y de Héctor Aguilar Camín. Y había torres en Samos, torres de los libros de Milán Kundera, de Aguilar Camín y el mío. Entonces yo decía, no se va a vender nunca. Y yo me fui a la Gandhi a ver qué pasaba, cómo se vendía el producto, no sé, cómo era exhibido y demás. Y veía que escogían mi libro sobre Milán Kundera y Aguilar Camín. Ahí dije, no,
Yo tenía que decir, no, 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 de Milán Kundera. Ahí era el product market fit. Ese fue el momento del product market fit. Sí, ese Ese fue, fue el porque momento. se vendieron cerca de 300,000 ejemplares. Y estuvo en la lista de los libros más vendidos durante 3 meses. Fue un hit, no me lo esperaba. Yo no me programé para eso, para nada. Ha sido el destino, el azar, la providencia, llámanlo como quieran. Y la ejecución, ¿no, La Guadalupe? ejecución, el timing. Muy importante. El timing fue muy importante porque estamos hablando de la crítica social de un sector de la sociedad mexicana que se sintió muy afectado por las devaluaciones. Entonces, el timing es muy importante. Completamente. Y hablabas de muchos temas en los 80 que no se hablaban entonces. ¿Qué temas eran y cómo ha cambiado el México de hoy? En lo que ha cambiado mucho México, Jimena, es en lo que se refiere a las mujeres. Las mujeres antes no votaban, no tenían ni idea de nada, no se informaban. Ahora las mujeres asisten a debates, bueno, ven por la televisión debates, en los diarios, Bueno, discuten en su casa y tenemos una votan. presidenta. Hoy tenemos una presidenta de la República, que eso también es, qué buena aportación, Fede. Es un Gracias, cambio, muchas gracias, Ma. es un cambio de 180 grados. Increíble. Sí, la mujer mexicana, antes, en 82 no hablaba, no opinaba, no existía. Era transparente. Ahora, en el 2025 la mujer mexicana se enoja, se indigna, protesta, va a las marchas, critica, denuncia. Antes no era el caso. Yo Bueno, diría y construye, invierte, sí, hace Emprende. startups, sí, crea, sí, 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 sí. La se mujer ha ocupado un lugar cada vez más importante, su voz es cada vez más escuchada. Lo vemos, por ejemplo, bueno, Denise Dresser, vemos a periodistas, escuchamos a periodistas que tienen una voz propia, independiente, impresionante. Y tenemos a escritoras, bueno, claro, Ángeles Mastreta, Sara Sefcovic, Laura Esquivel. Pero regresando al tema de las mujeres, podríamos decir que las voces más independientes de México, desde el periodismo, en donde desde luego te incluimos a ti, te tenemos que incluir a ti, son voces de mujeres, las voces más Sí, independientes, sí, 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 sí. más críticas, Las más críticas, las que las que se se atreven. atreven, osan. Entonces, es cierto, las mujeres nos atrevemos, yo creo que porque en el fondo nos sentimos arropadas entre nosotras, apoyadas y podemos denunciar, ¿no? Podemos decir lo que pensamos, que no antes era impensable. Antes, periodistas como la propia Elena Poniatowska, que yo creo que es una de las lideresas, la líder en este sentido, pero Rosario Castellanos, Margarita Michelena, todas las mujeres de antes no tenían esa oportunidad para expresarse. Es increíble y de verdad muy inspirador. Oye, ¿y qué cosas, o sea, porque hay cosas que han cambiado mucho y, por ejemplo, el tema de los medios sociales es un cambio muy radical, ¿no? O sea, al final tú publicabas, se publicaba en papel, la gente se tenía que esperar al día siguiente para leer tu columna. ¿Cómo ha cambiado eso tu profesión? El hecho de que todo sea tan al momento, tan Bueno, desde inmediato. luego, pues es muy estimulante, te hace más independiente. Yo tenía que llevar, por ejemplo, mi texto a la jornada, después ya en fax. Pero ahora la tecnología nos ha ayudado muchísimo para la información, para la investigación. Bueno, desde luego las redes. Las redes son una brújula muy importante para cualquier periodista, cualquier cronista, cualquier historiadora, escritora. Las redes es diríamos que es como si fueran venas, arterias, tienes, de un cuerpo muy importante, que es el cuerpo de la prensa, de la denuncia. Entonces, sí nos ha ayudado mucho los cambios tecnológicos, muchísimo. Ahora con la inteligencia artificial, que tiene sus luces y sus sombras, pero la inteligencia artificial, cuando tú le preguntas algo, cuando tienes que consultar periódicos viejos, todo eso son herramientas muy importantes que antes no existían. Qué padre, Guadalupe, que además te mantengas, tan al tanto. Pues Voy a es que es muy seductor. Yo me despierto al 10 para las 7, Jimena, y pongo a Carmen Aristegui. Al 10 para las 7.
Entonces, y lo oigo hasta las 11 de la mañana. Pero después leo las columnas de muchos periódicos, norteamericanos, franceses, mexicanos. No puedes estar desinformada, porque además, Claro. si escribes en páginas de diarios y compartes plumas, tienes que estar mínimamente informada. Voy a regresar, Guadalupe, Sí, al papel impreso, sí, porque sé que eres del equipo fundador, o como le decimos nosotros, founding team Valentín. del Reforma. Y quiero que nos cuentes de eso. ¿Cómo fue el fundar Ah, y ser parte de este equipo? me acuerdo perfecto cómo se funda en 94 el periódico Reforma. Bueno, fue gracias al norte de Monterrey. Ya el norte era muy leído, institución, llevaba muchos años publicándose y dijeron, bueno, pues ahora vamos a la Ciudad de México. Nosotros, muchos periodistas muy escépticos, que yo me hice muy amiga de Ramón Alberto Garza, que era director del norte. Entonces me decía, Guadalupe, yo quiero que escribas el periódico, perfecto. ¿Cuántas veces quieres? Pues no sé, 2, 3, 3, perfecto. ¿Cuánto quieres ganar? ¿Cuánto quiero ganar yo? Pues no sé, no te preocupes, vamos a poner una cifra, 100,000 pesos. Sale el periódico en septiembre, pero lo que no se imaginaba es que surge un personaje en octubre, noviembre, que se llama el subcomandante Marcos, diciendo que los chiapanecos, los zapatistas, morían por falta de medicamentos y que no votaban y que no. Y surge, entonces, el mismo día que se inaugura Santa Fe, que era el centro comercial más grande de América Latina, el mismo día que se firma el Tratado de Libre Comercio, surge este personaje encapuchado, carismático, con una pipa, su paliacate y un reloj en cada muñeca, porque estaba el tiempo de la selva y el tiempo real, pues. Entonces, Reforma no estaba preparado para eso. No tenía ni los reporteros, ni las cronistas, no sabía. En cambio, la jornada ya había cubierto la revolución nicaragüense, ya tenía todo un equipo de reporteros muy sagaces, profesionales y sobre todo experimentados en lo que se refiere a las revoluciones de América Latina. Entonces, la jornada se va para arriba de ventas y Reforma desafortunadamente cae. Entonces se Ah, preocupan mucho. antes de eso, hay un momento que es muy interesante en términos de negocios, que es que los competidores deciden bloquear al Reforma y no permitir su distribución. Cuéntanos un poquito de ese momento, cómo tratan de sabotear, cuál es la reacción del Reforma. Más que los suscriptores fueron los voceadores. Exacto, exacto. Porque el 1 de mayo ningún diario se acostumbraba a publicar porque es Día del Trabajo, pero Reforma sí salió. Entonces, los voceadores le hicieron una huelga terrible y se pelearon con el diario Reforma. Entonces, Germán Dehesa tuvo la buena idea de decirle a los colaboradores, de decirnos que saliéramos a vender el diario, porque nos bloquearon durante una semana. Y yo me acuerdo de salir a vender en Reforma, el Exactamente. Reforma. Oye, pero en todo esto, los periódicos competidores no aprovecharon el momento, Claro, no hubo claro, una influencia claro, porque del dijeron los local. de Monterrey. El reproche era la mentalidad empresarial típica de Monterrey, que creen que pueden abarcar todo. Son los nuevos ricos, no Y lo tienen que la es tradición del Excelsior o del Universal, y entonces y eso es lo es criticaron. increíble porque es una historia que nosotros vemos mucho porque nosotros financiamos a los rebeldes, aquellos que son el Reforma, ya sea de Latinoamérica, el Reforma de México, el Reforma de Chile, que van contra bancos gigantes o van contra autoservicio gigantes y poderosos. Y siempre suceden situaciones similares en donde tratan de bloquear y Sí, el hecho de bloquearlos tiene el efecto exactamente contrario, sí. porque los reflectores se van hacia el rebelde, hacia el que está tomando el mercado, porque todo el mundo habla de eso y surte el efecto exactamente contrario del que buscan los que los bloquean. Y entonces esta historia de Reforma, de alguna forma, es la mejor campaña de publicidad que puede tener Reforma. Y es esta. Absolutamente, Federico, porque de pronto grandes periodistas salían con sus 50 ejemplares de Reforma bajo el brazo
y se instalaban en puntos estratégicos de la ciudad. Y vendían con una chamarra de Reforma, se convirtieron en voceadores. Todos apoyamos al periódico Reforma. Y Reforma se salió del huacal. Eso llamó mucho la atención, lo hizo un periódico aún más libre, más independiente. No, ya no se impresionaba por el gobierno, era muchísimo más crítico. Entonces, sí, era competencia. Ahorita, desafortunadamente, ya no hay tanta publicidad. Pero es más una tendencia global, es una tendencia, el New York Times está pasando por un momento difícil, el Washington Post tuvo que ser Sí. adquirido por Jeff Bezos. En todos los mercados, la prensa impresa está sufriendo de esta transición lenta y constante y abayazadora, em, a la que ha tenido que adaptarse. Quizás es sobre todo eso. Yo creo que hay cada vez más una solidaridad profesional, una mística, si quieres llamarlo de alguna manera, entre los periodistas. Porque hay cada vez más, nos sentimos cada vez más perseguidos, señalados, denunciados, nos ha unido y el Reforma sí queda en estos momentos como el periódico de la oposición. Es un periódico de la oposición y del Washington Post, que también manda sus colaboraciones. Ya hay relaciones, reconocimientos, El País, de los New York Times. Ya hay un grupo que se ha fortalecido ante los gobiernos totalitarios, autoritarios. Entonces sí, eso nos ha ayudado también, pero es más difícil. Es más difícil mantenerse en la crítica, muy importante la crítica, porque sin libertad de expresión no hay democracia. No existe la democracia. El periodismo es fundamental para cualquier democracia de cualquier parte del mundo. Importante es que no perdamos voceadores como tú. Ahora les voy a cambiar un poco de tema. Yo los veo los dos súper parecidos, muy parecidos. Entonces, Guadalupe, quiero que me cuentes qué hábitos y rituales tenías tú en tu casa creativos, que no solo los vemos reflejados en tu trabajo, sino que los vemos reflejados yo en mi socio, Federico. Yo recuerdo una anécdota muy bonita de Federico cuando tenía como 10 años. Muy bonita y muy reveladora de lo que iba a ser después Federico como emprendedor. Yo recibía una pensión puntualmente y la recibía en dólares. Y entonces un día decidí que yo quería muy nacionalista. Dije, quiero recibir la pensión, pero en moneda nacional. Y les conté a mis hijos. Y Federico me dijo, mamá, has hecho la peor de las tonterías. ¿Por qué, Federico? ¿Cómo vas a recibir tu pensión? Tenía 10 años. Y me dio toda una clase de economía. ¿Cómo vas a recibir tu pensión en moneda nacional? La tienes que seguir recibiendo en dólares. Ahí le dije, ¿pero por qué es tan importante en dólares? Dice, ¿qué no te das cuenta que es la moneda más importante del mundo? Que el dólar te abre todas las puertas, que el dólar, si se devalúa el dólar, todo se viene para abajo. Yo, ¿ah, sí? Pues mira, ya no pude regresarme al dólar. Y entonces ya ahí empezaba este niño a ser un muchacho muy visionario, muy reflexivo, que tenía que ver con la economía. Bueno, yo creo que Federico era en ese sentido muy astuto, muy reflexivo. Entonces sí me llamó mucho la atención. Bueno, yo creo que el hecho de que hubiera descubierto esta vocación por la escritura, mis colegas, claro que enriqueció el ambiente de mi casa en otro sentido. Pero el hecho de convivir en dos mundos tan opuestos como Francia y México, eso lo enriquecía mucho. Mis hijos iban al Liceo Franco-Mexicano y yo escribía en la jornada. Entonces, o en el uno, primero uno más uno y luego la jornada. Entonces, esas dos culturas, esas dos maneras de ver el mundo. Yo venía de un colegio de monjas muy tradicional, una familia mexicana muy tradicional. Yo creo que estos dos polos opuestos, de alguna manera se tocaban por los extremos. Y eso enriqueció. Entonces, yo trabajando en la moda y escribiendo en la jornada. Parecía como muy incongruente y era divertido a la vez, ¿no? Era divertido y eso enriquecía mucho a mis hijos. Yo creo que tuvimos la enorme suerte de estar muy, muy estimulados.
O sea, estábamos estimulados por todos lados, ¿no? Efectivamente, por el lado de mi papá, el mundo de empresarios y francés, de tu lado, el contexto intelectual, de cultura, literatura, siempre rodeados de personajes muy importantes que estaban marcando o la literatura, o el periodismo, o el cine, y era un estímulo constante. Estábamos constantemente estimulados por todos lados. Y eso, esa riqueza, digamos, es una de las cosas bien valiosas de mi infancia y la de mis hermanos. Qué padre. ¿Y qué le celebrabas más, Guadalupe? ¿El resultado o el intento? ¿Y por qué? El resultado o O el intento. el resultado, a mí me estimulaba mucho el resultado. Exacto. Sí, Que porque era en general no el deseado, no era el resultado de no, porque me comentaban, porque comencé a tener una, muchos lectores que me comentaban mis textos y que se acordaban de mis textos, que los te tenían está presente. preguntando de mí, no de tus No, pues Ah, lectores. funciona, funciona. los resultados de Federico eran muy estimulantes. Que, por ejemplo, eran muy estimulantes porque, por ejemplo, cuando estuvo en París, que estuvo en la Universidad Dauphine, estudiando economía, bueno, primero estuvo en el ITAM. Entonces eso fue que estuviera en la universidad del ITAM, era una garantía que tuviera a su maestra Denise Dresser. No, todavía no daba No clases, sé ma. si fue tu maestra, No, pero en fin. bueno, Pero también, por ejemplo, un factor que también fue muy importante en el caso de Federico fue mi hermana Soledad. Soledad, mi hermana, es una, sí, de alguna manera, académica, doctora en ciencias políticas, muy reconocida, muy, muy reconocida. Y Federico se fue a vivir con sus primos, que es lo que suele suceder entre jóvenes, 18 años, 20 años. Se fue a vivir, a convivir con sus primos. También sus primos enriquecían mucho a Federico, porque uno era médico, el otro era economista. Yo creo que Federico tuvo ese privilegio de tocar varios mundos a muy buen nivel. Estamos hablando del Colegio de México, del ITAM, luego su familia francesa. Es obvio que también lo era algo que lo estimulaba lo mucho. Sus tíos, lo que su sí, padre como un gran empresario. pero para darle crédito a Soledad, ella me ayudó mucho en las aplicaciones al MBA. Y entonces yo me acuerdo que escribí mi aplicación a Stanford, que ha sido un parteaguas para mí, una cosa muy importante. Con ella escribí mi aplicación a Stanford y ella me corregía y efectivamente con este rigor académico me ayudó muchísimo para que el resultado de Absolutamente. esa aplicación fuera exitoso. Oye, Absolutamente, pero fíjate, tenías esos contactos y esas opciones, esas posibilidades, hijo, que yo creo que para un joven universitario, el poder tener acceso, ¿verdad?, a esos mundos, hijo, es un privilegio. claro, aprendes mucho. Sí. Y ya para terminar con Federico, ahí te va, Guadalupe. Llegan muchos emprendedores, llegan a tocar la puerta de Federico, tratando de ganar su favor y que se emocionen. Tú que lo conoces de toda la vida, qué consejo le das a estos founders para que puedan llegar a tocar la puerta de Federico y que Federico se emocione? Yo creo que estos jóvenes emprendedores, al tocar la puerta de Federico, van a ver en él, ¿verdad?, un ejemplo muy estimulante. Van a ver en él alguien que los va a inspirar. Se van a inspirar necesariamente porque la creatividad, la vitalidad, la inteligencia, la experiencia que ya tiene, que ha acumulado Federico a lo largo de muchos años. ¿Qué harías tú para que yo me entusiasme y firme un cheque ¿Qué y me harías? asocie? Presentarle un proyecto prometedor, un proyecto con talento, con originalidad. Eso yo, Con originalidad, sí, esa es la fíjate, buena. con originalidad y un proyecto que sea también ejemplo para otros emprendedores, ¿no? Que estimule a otros emprendedores. Desde luego, tú empezaste cuando Marcelo Ebrard, ¿te acuerdas? Era jefe de Sí, gobierno cuenta esa y historia, claro, porque esa involucra a Jimena. Cuenta esa así ven. historia, ma. Ahí los coches Carrots, ¿no? Que se llamaba Carrots. Sí. Era un proyecto que llamó muchísimo la atención y se dio a conocer así. Y Marcelo estaba muy estimulado, entonces el jefe de gobierno. Y luego la Sí, secretaria era esta señora que te apreciaba mucho, cuyo nombre se me escapa, Mata Delgado. Marta Delgado, muy inteligente, muy inteligente. Y que luego dijo, este muchacho, bueno, ¿qué va ofreciendo? Y Carrots fue un éxito, así también como Corner,
como emprendedora, Jimena, chapeau, porque de verdad, yo me acuerdo perfecto. Incluso fueron a la inauguración, se hizo una reunión muy bonita, una de las casas de la colonia Roma, Condesa, perdón, y se hizo una reunión muy bonita y una presentación increíble. Entonces yo creo que es muy inspirador su empresa, es muy inspiradora porque son jóvenes que dicen sí se puede, vamos a hacerlo. Sí creemos en nuestro proyecto. Sin duda. Y yo la verdad es que me acuerdo que nos ayudaste muchísimo, Guadalupe, y siempre que te lo he pedido lo has hecho. Y para Carrot, de verdad, tanto en el lanzamiento como para luego los aniversarios Sí. o luego con tu pluma, nos ayudaste a promover un servicio que servía mucho para los ciudadanos, para la ciudad, en innovación. Y siempre te voy a estar muy agradecida. Muchas gracias, Jimena. Y voy a regresar a ti. Muy bien. Ahí te Gracias. va. Si Las Niñas Bien fueran una marca, sería una de las marcas más reconocidas en México. Bueno, Todos la conocemos. de hecho, Jimena es una marca. Yo la tengo registrada como marca. Es decir, Sí. está registrada legalmente, tengo todos los papeles, todo. Y la tengo en varios rubros: tequila, playeras, joyería. No he tenido suerte en encontrar un fabricante que tome la marca y que la expanda todavía más, porque fui con Cristina Pineda para las mascadas. En fin, he tratado de que esta marca, que es ya reconocida, porque se hizo la película, Jimena, y la película fue un gran éxito. Cuéntanos de eso. Eso fue ¿Cómo fue? gracias a Federico. Tú animaste al productor a que le entrara a este proyecto. Eso sí, Y eso entonces, sí. con mucha visión, de nuevo la visión. Entonces, se hizo la película dirigida por Alejandra Márquez, una directora muy inteligente, y con un elenco fantástico. Y tuvo mucho éxito, no nada más en México, la película que ganó muchos Arieles, no Óscares, Arieles, pero tuvo mucho éxito en Macao, en En Toronto, Canadá, Toronto. en Morelia, tuvo mucho éxito la película. En Francia, yo fui a como a 6 cines, hice la cola en los 6, porque se estrenaron no nada más en París, sino en diferentes ciudades de Francia, y tuve la suerte de ir con mi jefe, que había sido mi jefe Nina Ricci, con su Ujú. esposa. Hicimos la cola. Y yo nerviosísima, porque dije, ¿qué va a pensar? Entonces tuvimos que sentar en asientos separados porque se llenó el cine, pues tuvo un éxito rotundo. La crítica en Le Monde, Libération y Cine Parasco fue muy positiva. Y todo fue gracias a Federico, porque No, yo no hice nada. Guadalupe, me voy a permitir interrumpirte para decir algo. Esto no fue gracias a Federico, fue gracias a ti. bueno, Claro, eso gracias a la siempre chica Pina. pasa. Yo nada más platico, yo nada Sí, más claro. voy y platico. Pues qué platicar tan atinada. Ahí te va otra pregunta, padre. Sí. Ya para terminar, porque esta es una pregunta que tenemos obligada en alto. Aquí. Y es, ¿qué opinas de la inteligencia artificial y qué tanto la usas, Guadalupe? Pues mira, creo que sí es muy útil. Lo que se refiere, por ejemplo, ahorita tengo que hacer un texto largo que hable de las relaciones desde el siglo XIX a la fecha entre México y Francia. Entonces, voy a tener que recurrir a la inteligencia artificial Pero más, si usas ChatGPT, ¿no? que uso chat. Tengo una asistente fantástica que es Daria, que me ayuda, que ya está en el proyecto, es parte de mi equipo, porque voy a dar esta plática en Francia al 5 de septiembre, pero yo acabo de terminar una novela que se llama Las yeguas enamoradas. Obviamente no pude recurrir a la inteligencia artificial porque es muy personal, es autobiográfica, totalmente autobiográfica. Entonces, ni modo que le pregunte yo a la inteligencia artificial, oye, ¿qué sentí cuando conocí a mi primer jefe uruguayo? Pues no, digo, creo y no creo en la inteligencia artificial. Creo que puede ser muy peligrosa. Creo que muchos van a perder su chamba. Creo que se puede abusar, puede ser una herramienta que se use con fines no muy nobles, puede distorsionar las noticias. La inteligencia artificial confunde, distorsiona la información y sí es muy peligrosa. Sí es muy peligrosa y sí vamos a perder los escritores, nos vamos a sentir muy amenazados porque pues va a haber necesariamente, pues va a haber plagios, que no hay nada más fácil, hasta la voz van a plagiar.
Entonces, pues tenemos que estar muy alertas con la inteligencia artificial. Pero yo coincido con los peligros y coincido con que tenemos que estar alertas y cuidar la implementación y la adopción de una tecnología tan poderosa, pero al mismo tiempo, la inteligencia artificial sola nunca te va a reemplazar a ti, no te puede reemplazar, porque efectivamente no sabe, lo que sentiste cuando conociste a tu primer jefe uruguayo. Sin embargo, tú con la inteligencia artificial puedes hacer maravillas, te da como superpoderes. Entonces, esa es la apuesta que yo creo que todos tenemos que hacer. Sí, pero No sabiéndolo es usar. sabiéndolo usar, y no es competir, al No, contrario, es aumentarnos, los conocimientos, por supuesto. es hacernos Sí. mejores, y yo creo que ahí hay una oportunidad ciertamente, Yo que es creo que impresionante. también. Antes de que haga Jimena su última pregunta, déjame hacerte una, porque a mí me parece que, por lo menos yo aspiro a eso. Este mes cumpliste años y vas a publicar un libro, próximamente, sigues escribiendo 2 veces por semana en el Reforma. Podrías estar retirada, disfrutar a tus nietos, leer, viajar. ¿Qué es lo que te mantiene con estas ganas de seguir creando, de seguir teniendo un impacto, Mira, yo a creo esta que edad? la curiosidad, la Eso es lo que curiosidad, te mantiene. tratar de entender por qué pasan las cosas. Es decir, yo creo que la curiosidad a mí me mantiene muy viva, la creatividad cura. Yo ahorita tengo mi salud un poquito afectada, pero el hecho de estar informándome, la compañía de mi marido, la capacidad de disfrutar, y también tiene mucho que ver con una manera de ser. Yo soy muy entusiasta, muy transparente, espontánea, pero la curiosidad y la voluntad, muy importante la honestidad, muy importante, ¿no? Es muy importante el ser agradecido, ser agradecida. Yo ahorita voy a cumplir el año que viene 80 años. Son 8 décadas y bueno, son muchos años Sin duda. formados ahí. Este, y tengo mis nietos, verlos crecer es es un privilegio para mí verlos crecer. Eso me llena mucho. Me despierto y me digo, count your blessings, como dicen en inglés, ¿no? Count your blessings. También lo que me caracteriza mucho y me gusta mucho es la nostalgia. La nostalgia, vibro con la nostalgia, con las películas de antes, con la música de antes, con los clásicos, con los libros, con Cortázar, con Rulfo, con Elena Poniatowska, con Saramago. Es decir, ser curiosa. Todo me gusta. Me gusta comer, me gusta estar ahorita con ustedes, me gusta. Y además, yo creo que mi verdadero amor. Llegué, llegué a la conclusión después de escribir Las yeguas enamoradas. Dije, bueno, entonces, ¿cuál es mi verdadero amor? ¿Qué pasa? Que no sé qué me cuestioné en Tepoztlán. Dije, mi verdadero amor es Francia, París. Es- a esa conclusión llegué. Es mi segunda patria y vibro con París. Con la Simplemente por decir eso te van a dar una segunda Legión d'honneur. Pero tengo la Legión de Honor, que fue de verdad, es uno de mis gustos más grandes. Y he tenido muchas satisfacciones haber entrevistado a su comandante Marcos, Gloria Trevi, Madame Mitterrand, Alain Delon. He aprendido mucho. Soy autodidacta y me voy a morir autodidacta, no voy ni a hablar. Pero le digo a mi marido que voy a llegar al cielo y me va a decir, San Pedro, ¿cuál es tu código, tu password para entrar al cielo? Le voy a decir, no me acuerdo, vamos al infierno. No, pero para decirte que se ha acumulado muchas satisfactorias. No, y tu respuesta es increíble. Esa curiosidad la contagias, Guadalupe, con esa energía. Y ya para terminar esta fantástica conversación que hemos tenido, Muchas gracias. es ¿qué consejo le darías a la Guadalupe que fue por sus cojines y se fue a las oficinas del uno más uno y está a punto de entrar a esa puerta? ¿Qué consejo le darías? Que no se disperse tanto. Cuidado con los excesos, muy importante. Que procure vivir más el presente, el momento. Ser menos narcisa, muy importante, y ser un poquito más espiritual, estar atenta. Por ejemplo, para el día de mi cumpleaños recibí nada menos que un árbol por parte de mis hijos, ¿no? Que es una jacaranda preciosa.
Y ya, y la saludo todas las mañanas, me despido. Sé que está ahí la jacaranda y que el año que viene, cuando cumpla 80, va a florecer aún más. Entonces, pero sí me gustaría no ser tan materialista. Soy demasiado materialista. He acumulado demasiado de todo. Accesorios, máscaras, ropa, huipiles, rebozos. Eso me distrae, me dispersa, ¿no? Yo veo a Carmen Aristegui con una austeridad en su vestimenta, porque no Igual y se no, distrae. igual y no sabes si tiene una casa en España y una casa en No, Miami, no es nada austera. es que yo me distraigo con mucha facilidad, me disperso, ¿no? Quisiera estar más tiempo con mi marido, estar más al pendiente de él, dicho más al pendiente, y no estar tan al pendiente de mí. Guadalupe, yo te agradezco porque has sido muy generosa, Muchas no gracias. solo con tus hijos, sino con nosotros, los que trabajamos con tus hijos, con tu audiencia, con quienes te leen, con quienes te piden un favor, con un México también que necesita voceras como tú en las esquinas, entregando los periódicos y hablando con esa fortaleza y esa valentía. Y te agradezco muchísimo todo eso que has hecho y sobre Gracias, todo que nos hayas dado la oportunidad de compartirlo aquí, porque muchísimos gracias. emprendedores van a aprender mucho de esta conversación. Muchas gracias, Jimena. Gracias, Federico. Y Gracias, mucha Ma. suerte para su empresa. Mucha, Gracias, mucha Ma. suerte. Ya la tienen, pero hay que cultivarla, regarla y atesorarla, ¿eh? Mucha, Muchas mucha gracias, suerte. Ma. Sin Muchas duda. gracias.